hospedero para transmitirlo en ese otro hospedero, que puede salir al medio ambiente un elemento de resistencia y ese elemento de resistencia debe ser consumido o albergado por un nuevo hospedero externo y el ciclo continúa cuando ese nuevo hospedero es consumido y ese estadio larval está dentro de ese hospedero, es decir, como una especie de, no diré carnivorismo, pero por el consumo de un hospedero intermediario finalmente, o también por el consumo, por ejemplo, de elementos de resistencia, no solamente en el ambiente, me refiero a vegetales, tierra, sino que también el agua es muy importante en varios parásitos, ¿ya? Y no solo en parásitos, sino que también en bacterias. Bien, dentro de los mecanismos de transmisión, esto yo sé que también lo vieron con el doctor Retamal, sin embargo aquí yo quiero hacer una breve descripción un poquito similar o distinta, no sé, ustedes lo van a ver. La transmisión puede ser de tipo horizontal, es decir, entre contemporáneos, ya sea de forma directa, ¿no es cierto?, en que hay un contacto directo entre individuos, ya sea porque el animal, la madre lame a la cría y la cría lame a la madre y ahí se puede transmitir. También de forma venérea, un toro cruza a una vaca y en ese también puede haber un contacto directo. Pero también puede ser de vía indirecta, en que el animal no está en contacto con otro animal y, por ejemplo, a través de fomites, ya lo vieron el día de ayer, los fomites pueden ser, por ejemplo, las botas, los vehículos, los elementos que llevamos de un lugar a otro y que yo los puedo contaminar con agentes y llevarlos a un lugar donde no hay animales que tengan ese agente y llevar ese agente con esos fomites, o a través de vectores. Ya vimos los vectores biológicos, que generalmente son artrópodos, generalmente ocurre por una vección por hematofagia, pero también hay vectores mecánicos, y ahí hay vectores mecánicos, se refiere a también agentes biológicos, como por ejemplo una mosca común, una mosca doméstica, no chupa sangre, pero puede ser vector mecánico de agente, porque en sus patas puede llevar esos agentes. ¿No es cierto? La mosca doméstica se para en un excremento, se para en un alimento en descomposición y después va y se para en agua, o se para en el cepillo de dientes, o se para en la cuchara que van a usar, o se para en el tenedor y después ustedes lo usan y se pueden de esa forma infectar a través de un vector mecánico. Una pipeta de inseminación artificial también es un vector mecánico, no, porque no está vivo, eso es un fomite, ¿ya? Entonces, para que vean la diferencia entre un vector mecánico, es algo vivo, pero no que lo inocule, sino que está en su cuerpo. ¿Ok? ¿Está claro? Y después tenemos la vía vertical. Y la vía vertical es muy sencilla, es decir, la transmisión de la madre al feto, ¿ya? Y eso, como dijo muy bien el doctor Retamal, puede ser a nivel de transplacentaria, pero también puede ser vía calostral o bien lactogénica. Calostral se refiere al momento propio del calostro, o en la etapa lactogénica se refiere en cualquier momento de la lactancia, ¿ya? No solamente el inicio, que es el momento de la parte calostral. Pero en los parásitos también existe otra transmisión distinta, que no la habló el doctor Retamal ayer, que es la transovárica o transestadial, y esa ocurre en invertebrados, ¿ya? Si este año lo vemos, si no, no importa, pero ocurre en invertebrados. Y uno de los artrópodos que, por ejemplo, ocurre esa vía transestadial o transovárica, bien digo, son las garrapatas. Las garrapatas, por ejemplo, son también vectores biológicos de agentes. Pero una garrapata chupa sangre, chupa el agente y no lo transmite inmediatamente. Como adulto, lo transmite su progenie. Y eso es transovárico. Es decir, como adulto adquiere el agente, pero lo transmite solo su descendencia. Eso es una transmisión transovárica. Y una transmisión transestadial, en cambio, es que lo transmite como ninfa, no, lo adquiere como ninfa y lo transmite como adulto. Lo adquiere como larva y lo transmite como ninfa. Pero no lo transmite tampoco él como larva. Lo adquiere como larva, transmite como ninfa. Lo adquiere como ninfa, lo transmite como adulto. Lo adquiere como adulto y ya no puede transmitir. ¿Ok? Ese es transestadial. Y eso, por ejemplo, un ejemplo son las garrapatas. Mecanismo de dispersión. Bueno, hay un montón de mecanismos. Sí. Hay garrapatas que son transováricas y hay otras garrapatas que son transestadiales, dependiendo del tipo de garrapata que sea. Y eso lo vamos a ver en clase de garrapatas. No. Es una o la otra. Sí.
No, la transovárica la adquiere el adulto y la transmiten después su descendencia. Nada más. En cambio, en la transestadial, si lo adquiere un adulto, su descendencia no la va a adquirir. No la va a adquirir. ¿Ok? Bien. Mecanismo de dispersión. Hay factores ambientales que pueden ayudar a la dispersión. Por ejemplo, los movimientos del hospedador. Si un animal, sabemos que tiene un agente biológico. Hablemos del COVID, por ejemplo. ¿Qué hicieron? Aislarnos. No poder salir a la calle, no poder salir a ningún lado. Con permisos, ¿se acuerdan? Que había que sacar permisos para ir a comprar, que duraban tantas horas, y uno tenía que andar con mascarilla, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una forma, evitar los movimientos del hospedador. Otra forma es factores mecánicos de dispersión. Y ahí puede haber el viento, el agua, los fomites, los animales, las plantas, la acción humana, la que pueda permitir la dispersión de la gente en el ambiente. Y otra forma son los invertebrados. Muchas veces nos olvidamos. ¿Ustedes le tienen asco a la hormiga? No, ¿no es cierto? ¿A la mosca? Sí. ¿Y por dónde andan las hormigas? Ustedes saben que las hormigas, por ejemplo, entran a las tumbas, a los sarcófagos, donde están cuerpos en descomposición. Uno de los principales insectos, porque la mosca es más fácil de controlar. La hormiga puede entrar por cualquier lado. La hormiga hoy día es considerada uno de los agentes más importantes en infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Ojo con eso. Infección e infestación. Este es un concepto que por favor se den cuenta que se usa solo en parasitología. ¿Han escuchado la palabra infestado versus infectado? Ayer hablaron del concepto de infección con el doctor Retamal. ¿En parasitología se usa? Sí. ¿Y cuándo se usa? Cuando estamos hablando de un endoparásito. Un animal, si tiene una fasciola hepática, vamos a decir que está infectada de fasciola hepática. ¿Ya? Cuando un caracol tiene en su interior la larva del parásito, está infectado de las larvas de fasciola hepática. Pero si un animal tiene un ectoparásito en su piel, vamos a decir que está infestado, no infectado. Nos estamos poniendo de acuerdo. Un ectoparásito en el hospedero, en piel anexos, no está infectado, sino que infestado. Y cuando en el ambiente hay un elemento parasitario, sea propio de un ectoparásito que está en el ambiente o de un endoparásito que está en el ambiente, por ejemplo un huevo, vamos a decir que la pradera o el ambiente está infestada, no infectada. El ambiente nunca se infecta de parásitos, se infesta de parásitos. Un ectoparásito nunca causa una infección, ocurre una infestación. Y un endoparásito en un animal produce siempre una infección. ¿De acuerdo? Esos conceptos los ponemos en práctica a partir del día de hoy en adelante y va a ser corregido y mal evaluado cuando se diga de mala forma. De aquí en adelante, cuando estén en internado y estemos nosotros presentes, les vamos a corregir y evaluar mal si dicen de mala forma el concepto. ¿Ok? Reservorios. Bueno, infección e infestación. Reservorios animales, ya hablamos de los reservorios, lo hablaron en la clase de ayer. Infecciones inaparentes, también las vieron ayer con el doctor Retamal. Hospedero intermediario, lo vimos hoy. Vector biológico, lo vimos ayer y hoy. El medio ambiente, cuando se infesta el medio por el hospedador, recuerden que es infestación y no infección. Bien. Ahora viene una serie de clases. Todavía no. Ahora empieza a como para que entendiéramos el lenguaje. Faltan dos paquetes, parece. Ahora vienen una serie de clases, salvo una, de 1 o 2 diapositivas, muy cortita, pero es un concepto que quiero que ustedes internalicen y que después lo maduren, y si tienen dudas me consultan en las clases o fuera de clases. Los métodos de invasión, entrada o de escape o salida de los parásitos desde sus hospederos. Este no es un video, es una animación muy rasca, pero siempre lo pongo porque me gustó cuando lo hice por primera vez. Es de muchos años, pero es cuando no había videos que uno podía hacer con estos sistemas. Es una vaca feliz supuestamente en la pradera, pasándolo bien.
Y vía oral, gran mayoría de los parásitos, endoparásitos, se adquieren por vía oral. La gran mayoría, ¿no? Cerca, no sé, sobre el 90%, 80 y algo por ciento de los parásitos se adquieren de forma vía oral, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque pueden consumir huevos, quistes o larvas o estadios larvarios a través del consumo de un hospedero intermediario o un hospedero paratémico. Esa es la forma en que entran los parásitos o infectan al animal en este caso. También puede haber una vía mosquito. ¿Y cómo se llamaría esa vía? Vía vector biológico o mecánico, dependiendo del vector que sea. Por supuesto, si es una mosca doméstica que no chupa sangre, va a ser una vección mecánica que se pare justo, no sé, por la boca y las patas de esa mosca o en la probóscide, en la trompa de esa mosca, hay una larva y se deposite y entre vía oral a la boca de ese animal. Ese es un vector mecánico. En cambio, el vector biológico ya dijimos por consumo de sangre de un artrópodo. Esa es otra vía de ingreso. Fíjense allá, no es una caca o un excremento, es una larva. Y hay larvas de parásitos que pueden migrar y reptar y introducirse en la piel de los animales, generando lesión, obviamente, además una patogenia en la piel de los animales, que incluso puede ser macroscópicamente visible y generar un signo clínico que ya lo vamos a ver cómo se llama. Esa vía de penetración cutánea se denomina de varias formas: percutánea, penetración cutánea, intradérmica también, es otra vía de ingreso de parásitos. Y la menos frecuente son las vías venéreas, pero hay parásitos que vamos a ver que infectan de forma venérea. Hay parásitos que tienen transmisión congénita, sí, los hay, no son muchos, pero los hay, los más importantes los vamos a ver. Hay también de transplacentaria y también hay de transmisión transmamaria. No son muchos, pero los hay. Veamos ahora cómo salen los parásitos. Ahí la misma vaca feliz, a pesar de estar feliz, puede tener parásitos. Es un concepto muy importante en parasitología. Los animales pueden estar infectados o infestados y no tener signología clínica. Es decir, estar con el agente sin enfermedad, ¿ya? Y eso, lamentablemente, aunque no lo crean, igual está repercutiendo en su salud desde el punto de vista productivo o bien de su bienestar. Y por eso que uno debe intentar mantener a los animales con la menor carga posible. Y vamos a hablar mucho del concepto de carga. Muchas veces en parasitología, a diferencia de bacteriología y virología, no es eliminar el parásito por completo, es disminuir la carga. Porque siempre se van a estar reinfestando de parásitos, porque están en el ambiente. Y uno tiene que controlar que esa carga sea baja en el ambiente para que la carga en el animal sea baja a través de métodos de tratamiento u otros de control. Bien, ¿cómo salen los parásitos? La vía oral es una forma muy poco frecuente en que vía sputum, ¿no es cierto? ¿Cómo decirlo? No es un escupo, pero la vía, ¿no es cierto?, de la palabra más fea, gargajo, que uno de repente puede eliminar al medio ambiente. El término técnico de esa palabra es sputum, ¿ya? Pueden salir huevos o larvas a través de esa vía. No es muy frecuente. También la vía vectorial, a diferencia de la anterior, es un mosquito, por ejemplo, que se para en el animal, libre de infección, y al chupar sangre de ese animal, el mosquito adquiere, por consumo de sangre, el agente, o bien mecánicamente sus patas adquiere el agente. Esa es otra forma de salida del animal del agente. Ahí, fíjense, se supone que está el ano y puede, vía fecal, y esta es la más común. Así como la oral es la más común, la fecal es la más común, y por eso el examen coproparasitario es tan utilizado en enfermedades parasitarias como herramienta diagnóstica directa, porque vamos a ver allí larvas, huevos, quistes o quistes de agentes biológicos parasitarios. Es la vía más común por las heces, pero la menos frecuente es la orina, que también puede ser una vía de transmisión. Esta es un poquito más larga, sin embargo hay conceptos que ya dijimos, por lo tanto podemos ir rápido. La especificidad parasitaria, hablamos que es una adecuación de las especies parásitas a ciertas especies de hospederos o grupos de hospederos. Dijimos que más bien son grupos. Y cuando hablamos de grupos, ¿de qué grupo taxonómico hablamos? De familias. Hablamos de la familia Canidae, la familia Felidae,
En los humanos, los simios tienen los mismos parásitos que los hombres o las personas, para no hablar de sexo, ¿no es cierto? Las personas o los seres humanos tenemos los mismos parásitos que gorilas, que otros simios, ¿ya? Por lo tanto, de familias. Y se adecúan por características ecológicas, etológicas, fisiológicas y bioquímicas. Por lo tanto, la especificidad es un fenómeno dinámico que va cambiando a medida que abundan o desaparecen especies. Muchas veces, de hecho, los ecólogos, para estudiar la aparición o desaparición de una especie, como muchas especies están protegidas, no se estudian las especies propiamente tal, sino que se buscan los parásitos en el ambiente. Cuando hay un parásito que es muy específico de un zorro, culpeo, uno busca el parásito que es propio del zorro en el ambiente. Y si ese parásito no aparece, hay un indicador que podría ser que ese animal está en riesgo de extinción o en algún tipo de riesgo. En cambio, cuando abunda el parásito en el ambiente, uno puede decir, este parásito está indicando que a lo mejor hay una buena cantidad de esa especie en ese medio ambiente. ¿Ok? Eso se estudia hoy día. En ecología, muchas veces los estudios de conservación se estudian los parásitos para no tener que estar tocando a los animales. Desde poco específicos, ya vimos, eurígenos, a muy específicos o estenógenos pueden haber los parásitos. Pueden haber ciclos de parásitos heteróxenos o monóxenos. No solo de hospederos, sino que también dijimos que pueden ser específicos de órganos, de edad de hospedador y de estado fisiológico. Hay ciertos parásitos que son más frecuentes en los animales que están en gestación y otros que son infrecuentes durante la gestación. Y eso tiene que ver con el tipo de inmunidad que está activa, porque recuerden que la gestación, al final, lo que alberga la madre en su vientre es un órgano, un ser vivo distinto a la madre. Siempre va a tener un componente que no es propio de la madre. Y el sistema inmune bloquea el eliminar ese individuo nuevo en su vientre. Pero eso también significa que no va a estar protegido contra ciertas enfermedades. ¿Ya? Bueno, la especificidad puede ser un espectro de especificidad. También está ligado al área geográfica. Hay hoy día especificidad ecológica, incluso con georreferenciación. Uno puede, por estudios, saber dónde abundan tales parásitos, y eso tiene que ver muchas veces con el clima, la humedad, la temperatura, incluso la radiación solar, por la presencia o ausencia de las especies. Si empieza a disminuir, se extingue una especie, puede que desaparezca también un parásito. Por los comportamientos alimentarios, ¿no es cierto? Cada vez más chilenos viajamos fuera de Chile y hemos introducido nuevas enfermedades parasitarias al país, producto de haber comido cosas que nunca en nuestra vida habíamos comido. Si alguno de ustedes, yo pregunto, levanta la mano, ¿ha comido iguana? ¿No? ¿Alguno ha comido cocodrilo? ¿Alguno ha comido jabalí? Bueno, ahora hay jabalí en Chile. ¿Ninguno ha comido ninguna de esas comidas exóticas? ¡Qué bueno! Los parasitólogos promovemos eso, no comer muchos animales exóticos y menos aún insuficientemente cocidos. Cuando coman carne, yo les voy a decir siempre, hay que comerla suficientemente cocida. ¿Y cuánto es suficientemente cocido? No, seca no, pero casi. Yo digo, los asados, cuando son carnívoros, los parasitólogos son los más fomes porque son casi puro carbón lo que uno come, porque sabe lo que puede ocurrir. No, pero en general, recuerden este dato. Todo parásito en general muere más que por temas químicos, por métodos químicos, por procesos físicos. Y eso es alta temperatura. Y la alta temperatura nos referimos, por ejemplo, en cocción de alimentos, 70 grados por al menos 5 a 15 minutos. Hay un video súper bueno que apareció hace el otro día en TikTok de una carne que van colocando por minutos. Y la única forma en que la carne esté completamente cocida, sin riesgo alguno de algún agente biológico en ella, es 70 grados por más de 5 minutos. Todo el resto, y eso es lo que recomiendo hoy día la FAO, en algún minuto eran 65 grados, hoy día son 70 grados Celsius. Y 70 grados Celsius al medio de la carne, no a los bordes. Por eso se utilizan estos termómetros que pinchan el producto alimenticio para captar la temperatura que llega al centro del producto, porque ahí recién se empieza a contar el tiempo, cuando llega a 70 grados al medio del producto. ¿Okay? Bien,
Adaptación o homeostasis de los hospederos. Hoy día sabemos que hay barreras inespecíficas y específicas, especificidad fisiológica o fisioquímica, en que hay parásitos que uno dice, ¿y por qué este parásito, por ejemplo, eidatidosis nunca le da a un canino y sí le da a cualquier otro animal que tenga contacto con el huevo de Echinococcus granulosus? Bueno, esas son especificidades fisiológicas o fisicoquímicas asociadas a receptores, a inmunidad. Ahí hay muchas teorías explicando eso. La unión es hospedero-parásito, ¿no es cierto? Son contactos interespecíficos por periodos largos de evolución o coevolución de ambos, y muchas veces hay estudios de especificidad filogenética. Hoy día pueden leer, a los que les interese esto, pueden leer un montón de libros muy interesantes de cómo ha coevolucionado, cómo puede existir hoy día parásitos que a lo mejor no deberían estar en nuestro mundo porque a lo mejor son de originarios de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque coevolucionaron en nuevas especies que se conservaron en el ambiente. Bueno, así como en bacterias y virus ustedes vieron factores de virulencia, también en los parásitos existen los factores de virulencia, ¿ya? Y aquí vamos a mencionar solo algunos para que el concepto quede. Los parásitos no solo generan patogenicidad por factores de virulencia, pero existen y han sido estudiados. Por ejemplo, moléculas de adhesión como factores de virulencia. Se ha descrito que en un protozoario que se denomina Entamoeba histolítica, el nombre de la especie describe cuál es la patogenia que genera ese parásito. Tiene que ver que hace lisis de células o de tejidos producto de una glicoproteína con la cual se adhiere a ese tejido. También hay lectinas de superficie, por ejemplo en Giardia duodenalis. Entamoeba y Giardia no son parásitos intracelulares, pero destruyen tejidos igual porque son capaces de adherirse primero a esos tejidos y producto de eso empieza su destrucción o daño de esos tejidos gracias a esos factores de virulencia. Lo mismo en Leishmania, que es otro protozoario que no tenemos aún en Chile, pero que hay animales que han ingresado con ese parásito que es muy peligroso y incluso algunos de ellos zoonóticos, tienen también una proteína de adhesión de superficie que precisamente permite después que la Leishmania cause el daño en el tejido donde se ubica. También hay moléculas de daño directo, y aquí ¿se acuerdan ustedes del sistema de complemento? ¿Se acuerdan que el complemento, cuando destruía la célula, qué es lo que hacía el sistema de complemento? Generaba una especie de poros o de hoyos en la célula que hacía que se extravaciara todo el contenido celular. Bueno, precisamente la entamoeba histolítica destruye la célula porque también forma poros en la célula y las destruye. Sin ingresar a ella, es capaz de alimentarse de lo que tiene en el interior de la célula porque genera unos canales o unos poros, como lo hace el sistema de complemento, pero aquí lo hace un protozoario a través de esta molécula de daño directo. Y lamentablemente también los parásitos tienen moléculas de evasión, y esto ha permitido que hasta el día de hoy los parásitos existan. Los parásitos, cuando yo les diga nombres de estadio evolutivo de los parásitos, no es solo porque aprendan el nombre del estadio evolutivo y que lo digan correctamente cómo evoluciona, cuál es el primer nombre y el último nombre, y a veces también que son distintos estadios evolutivos en distintos hospederos, sino que porque cada vez que hay un cambio de estadio evolutivo, existe un cambio en las moléculas externas, en los antígenos del parásito en su exterior. Y muchas de esas expresiones son moléculas de evasión. Por ejemplo, hay muchas proteínas que tienen los parásitos en su exterior, que son proteínas similares a lo que tiene el hospedero en su superficie. ¿Qué hace con eso? Que el sistema inmune de ese hospedero no lo considere como algo extraño y no lo ataca. Otras veces, como Trypanosoma cruzi, por ejemplo, expresa una glicoproteína que es muy similar al hospedero, y de esa forma el Trypanosoma cruzi muchas veces no le causa daño. Se dice que alrededor del 20% de las personas que adquieren Chagas tienen un Chagas con problemas. Pero cuando tienen problemas, muchos problemas. ¿Y por qué? Porque el sistema inmune fue capaz de detectarlo como un agente extraño y la respuesta inmune exacerbada generó el daño en ese hospedero. No por necesariamente la multiplicación del parásito. Ojo con eso. Lo que decía ayer el doctor Retamal, a veces la patogenia se explica por la respuesta inmune del hospedero contra el parásito y contra el mismo hospedero que solo por el parásito en el tejido.
Hay helmintos que tienen antígenos similares a los glóbulos rojos de los hospederos, al sistema mayor de histocompatibilidad de los hospederos, a la albúmina, incluso a la inmunoglobulina, y eso ocurre, por ejemplo, también en algunos plasmodium, que también es la malaria, es causada por un plasmodium, que es un protozoo, y la giardia, ¿ya? Y también sepan que también con bacteriología existe resistencia a los antimicrobianos. Yo siempre digo que hay que hablar de quimioresistencia, no solo de antibiótico resistencia antibiótico resistencia, porque los antiparasitarios también pueden estar con riesgo de quimioresistencia. Y eso recuerden que es un fenómeno genético, ¿no es cierto? Es una resistencia por ¿cómo se denomina? Se me fue el nombre. Ya me voy a acordar. Pero bueno, la farmacoresistencia es un fenómeno genético en que todos los parásitos, así como las bacterias, tienen sensibilidad respectiva contra ciertos químicos, pero algunos de ellos son resistentes naturalmente. Y cuando hago eso, es presión de selección, es decir, aplico un antiparasitario siempre el mismo, llega un momento en que mato a todos los sensibles y quedan solo resistentes. Y los pocos sensibles que queden, al reproducirse con los resistentes, sobre todo si hay reproducción sexual y intercambios cromosómicos, ¿no es cierto?, va a poder que los sensibles se transformen en resistentes también. Entonces, en parasitología también existen moléculas de resistencia a los fármacos que hoy día se han desarrollado. Y por eso los fármacos tienen que ser muy bien estudiados. Bien, esto ya también lo hablamos, mecanismos de patogenicidad. El parásito trata de pasar desapercibido con el hospedero y con una especie de equilibrio. Trata de nutrirse y el hospedero trata de inhibirlo, pero el parásito trata que ojalá no sea capturado o sea pesquisado mucho por el hospedero, mostrando moléculas de evasión, etc. Pero en algún minuto se pierde ese equilibrio y el parásito afecta al hospedero generando un efecto patógeno. Y el hospedero es incapaz de responder y ahí muchas veces el hospedero muere. Ese es considerado un mal parásito, porque el parásito sabe que depende de la vida del hospedero. Si se le muere el hospedero, muere el parásito. Entonces trata de no dañarlo, trata de estar en ese equilibrio. Y al revés, hay hospederos súper respondedores, como dijo el doctor Retamal ayer, que son capaces de controlar cualquier agente biológico parasitario, pero también causan daño en el mismo hospedero, pero porque es causado por el hospedero, ya no por el parásito. Y ahí vienen, por ejemplo, las famosas enfermedades autoinmunes. Bien, entonces, aparte de los mecanismos que ya vimos moleculares que pueden estar relacionados con el efecto patógeno de los parásitos son mucho más complejos en su patogenicidad que las bacterias o los virus, porque son macromoléculas. Los protozoos no, son microparásitos, pero todo el resto son macroparásitos y pueden generar entonces problemas en los animales o esos hospedadores, incluyendo el ser humano. La patogenicidad, como dijo el doctor Retamal, tiene que ver con la genética del parásito, con el sistema inmune del hospedador, incluso con el ambiente, como lo dijo el doctor Retamal. Si hay exceso de calor, la respuesta inmune baja. Estrés calórico genera baja respuesta inmune y mayor patogenicidad a lo mejor del parásito, pero no por el parásito mismo, sino porque bajó la inmunidad por el ambiente, el estrés, etc. De cualquier tipo, no solo calórico. Hay efectos directos de los patógenos sobre el hospedero y en el caso de los parásitos, por ejemplo, por invasión. Como los parásitos son macroparásitos, una larva que penetre por piel ya genera daño en la piel. Una bacteria, por reproducción de la bacteria, puede generar finalmente un daño en la piel, pero el ingreso de una bacteria a la piel no va a generar daño. Un parásito sí, porque es un macroparásito, un metazoo. También el establecimiento del parásito en una superficie, ya sea corporal interna o externa, también causa daño. La alimentación del parásito, por ejemplo, si es un parásito chupador de sangre, también es patógeno porque está sacando un elemento vital, que es la sangre. O la reproducción del parásito. El parásito se puede reproducir en forma de quistes, que al principio puede tener el tamaño de un poroto, pero después puede crecer al tamaño de una pelota de golf, después una pelota de tenis, después el tamaño de una sandía, e incluso un tamaño de un embarazo de 9 meses. Eso va creciendo, sigue creciendo, sobre todo si el hospedero es longevo
y lo adquirió muy tempranamente en la vida. Eso no ocurre en las bacterias y los virus. Por un excesivo crecimiento que empieza a comprimir, por ejemplo, órganos vitales. También hay daños indirectos. Obviamente, si hay parasitismo, puede disminuir la productividad. Si no hay buenos registros, puede que uno pase desapercibido el tema de la productividad en el animal. Produce menos leche, menos carne, menos lana. Pero también hoy día es muy importante el bienestar. Un animal con parásitos menos feliz que sin parásitos. El problema está en que si yo, para lograr esa desparasitación, utilizo químicos a cada rato, voy a lograr quimioresistencia y después no voy a poder utilizarlos nunca más. Entonces tengo que controlar los parásitos, no tan solo con antiparasitarios, sino que con manejo del ambiente. Ya vamos a hablar mucho en clases de eso. Entonces los parásitos pueden generar daño mecánico, daño por migración, daño por penetración, daño por nutrición, daño por toxinas, daño por inmunosupresión, mayor daño de un parásito extraviado de hospedero, ya lo hablamos, daño por respuesta del hospedero contra el parásito, como una especie de enfermedad autoinmune, y la muerte parasitaria puede traer problemas al hospedador también, y generalmente eso también se refiere a toxinas. Según número, carga y volumen de parásitos, puedo obstruir órganos, puedo comprimir órganos. Ahí tenemos una gran cantidad de parásitos que obstruían el aparato digestivo. Ahí tenemos una masa, que es un quiste de un parásito ubicado en un cierto órgano. Ahí tenemos parásitos que deberían estar en el intestino y están hoy día en el estómago y se están retrocediendo. Eso puede acumular gas, por ejemplo, si es un equino y el equino no erupta y se le puede reventar el estómago y fallecer. Esos son quistes visualizados por radiografía en el pulmón de una persona, y eso a medida que van creciendo van comprimiendo y dificultad respiratoria en el individuo. Ese es un quiste ubicado en el sistema nervioso central de un parásito, un quiste parasitario. Hay parásitos que causan daño irritativo. Imagínense que ese fuera, no sé, un vampiro. Eso es un parásito, un gusano, que tiene dientes ganchosos, que chupa sangre y genera daño por fijación, por desplazamiento. La garrapata también por fijación y desplazamiento. Los estodos también por fijación y desplazamiento. Larvas que penetran la piel y al migrar por la piel generan daño por fijación y desplazamiento. Los mosquitos por hematofagia, por histofagia, por competencia alimentaria, incluso hoy día porque transmite otro agente. Las garrapatas no tan solo chupan sangre, no tan solo pican en la piel y generan a lo mejor una lesión en la piel, sino que también pueden secretar moléculas que son tóxicas para el hospedero. Los insectos, particularmente chupadores de sangre, y los arácnidos chupadores de sangre, no solo chupan sangre, sino que pueden vehiculizar o facilitar la entrada de otros agentes biológicos. Y también los parásitos pueden generar metaplasias, hiperplasias, incluso, menos estudiado, hay casos de neoplasia. ¿Ya? Sí. Metaplasia es cuando un órgano, por ejemplo, un tejido noble, tipo hígado, empieza a calcificarse un trozo de su órgano de ese tejido noble, se transforma en depósito de calcio y se transforma en una metaplasia. Cambió de tipo. Eso lo van a ver en Para mí tejido noble es que funcione todo el día. Respuesta de los parásitos. Ya lo dijimos. Que tiene una implicancia importante en la fisiología del individuo por hígado, no sé, por riñón. La respuesta inmune del hospedador también puede generar daño, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho, el rango de hospedador hay resistencia o de receptividad. Hay parásitos que son propios de un hospedero y otros que no son propios de ese hospedero. Hay parásitos que pueden generar daño en un hospedero que no es su propio hospedero y otros que estando en otro hospedero no causan ningún problema. Y eso puede estar relacionado con el rango de hospedero a la resistencia y la receptividad del hospedero. Existe ese concepto, ¿ya? La muerte del hospedador, ya lo dije, puede ser causado por la carga parasitaria alta o porque el parásito era muy patógeno o porque se alimenta de algo que es fundamental del hospedador, porque bloquean órganos vitales o por inmunodeficiencia.
Los parásitos pueden causar inmunodeficiencia, no hasta matar, pero sí pueden causar inmunodeficiencia. También los parásitos pueden generar respuesta inmune y el parásito ser impedido de reproducirse, que disminuya su tamaño, pero pocas veces lo elimina por completo. Los protozoos pueden eliminarlo por completo, pero un helminto contra un anticuerpo, ¿tú crees que el anticuerpo le gana al helminto? No. Pero la hembra pone menos huevo, el parásito es más pequeño, el parásito vive menos, pero no lo destruye. Y también la inmunopatología. Hay parásitos que desencadenan respuesta inmune que finalmente causa más daño al hospedador que al parásito propiamente tal. Y hay un fenómeno de promunición que lo vamos a ver en clases, e inmunidad no estéril, en que para que haya inmunidad en parasitología, el parásito tiene que estar presente. Por eso que hay pocas vacunas contra parásitos. Si no hay parásito, al breve tiempo desaparece la respuesta inmune porque hay poca memoria inmunológica contra los parásitos. Es un concepto súper importante. En bacterias y virus no. Hay bacterias y virus que ustedes vacunan una vez en la vida y quedan protegidos para toda la vida. En los parásitos no. Tiene que estar el parásito para que haya respuesta inmune. Eso es súper importante. Para proteger un animal, entonces, a veces no es necesario o no hay que desparasitarlo por completo. Es que tenga una baja carga para que tenga inmunidad, sobre todo si va a recibir el parásito constantemente. Sí, queda una todavía, porque la última dos es un resumen. Evasión de respuesta inmune es la última diapositiva. Las últimas dos clases que quedan, la primera es un resumen de todo lo que hablamos en la mañana, y no lo vamos a mostrar porque es un resumen, y la segunda es un tema para que se acuerden de cómo se escriben los nombres de los parásitos o los agentes biológicos, que eso lo vieron en diversidad. Eso lo tienen que repasar, por favor. Esta es la última diapositiva. El respuesta inmune. Bueno, los parásitos también pueden evadir la respuesta inmune, ya lo dijimos. ¿Y cómo puede ser? Por constitución genética, por estado fisiológico, ya sea la gestación, la lactancia, el estrés, el estado nutricional y la ausencia de respuesta inmune en animales neonatos o monoexcavados. Recuerden, los animales más longevos o los más jóvenes siempre van a estar más susceptibles a enfermedades en general y la parasitaria también. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No? Cualquier duda que tengan de la clase me la pueden hacer.